Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer aquí en esta ocasión un tutorial de formateo de lo que es el proyector HD300 y también de un tutorial más o menos de cómo reparar fallas en este proyector, ¿no? Puede que te funcione o puede que no, pero pues bueno, aquí te voy a traer más o menos el tutorial. El tutorial consta de cómo restaurarlo de fábrica, este proyector, pero también de cómo actualizarlo para solucionar o tratar de solucionar problemas que vengan con este proyector. Esta actualización puede hacerse en línea, o sea, directamente desde el proyector va a descargar la actualización, pero si no te deja descargarla o si no se puede, también te deja hacer otro proceso que te voy a decir más o menos ahorita, bueno, al siguiente, ¿no? De primera instancia lo que tendremos que hacer es dirigirnos a la aplicación de configuración. Vamos a entrar aquí y aquí aparecen muchísimas opciones. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En caso de que tú quieras restaurar de fábrica este proyector, lo que tendremos que hacer es dirigirnos a la opción donde viene otros ajustes. Le vamos a dar un OK y aquí vienen dos opciones. Nos tenemos que ir a la segunda donde viene restaurar la configuración de fábrica. Cabe mencionar que esto pues va a borrar todos los datos de tu proyector. Si tienes tu cuenta iniciada, no sé, en Google, en YouTube, en alguna de estas cuestiones, pues vas a perder todos estos datos. Es como si, bueno, tal cual vas a formatear tu proyector, pero es como si fuera nuevo, por así decirlo, ¿no? Si esto no soluciona tu falla, pues puedes intentar lo que es el siguiente proceso. El siguiente proceso es tal cual como la actualización del sistema al proyector. Te digo, hay dos opciones para todo esto. Para hacer la que es la actualización del sistema, vamos a ir en el último botón o en el último apartado donde viene acerca del dispositivo. Le vamos a dar un OK y aquí vienen tres opciones. Primeramente, la primera es para ver la información del dispositivo. La segunda es para hacer la actualización manualmente. O sea, en esta opción vamos a ocupar forzosamente de una USB o una memoria USB. Ahorita te voy a explicar un poquito más acerca de esto, ¿no? Y la última opción es la actualización en línea. Aquí no vas a ocupar absolutamente nada más que una conexión a internet. Vamos a ir a la última opción. Le damos aquí y en caso de que tengamos alguna actualización, aquí podemos descargarla y actualizarlo directamente desde el proyector. Solamente le daríamos en buscar actualizaciones, le damos un OK. Ahí está. Pero en mi caso no hay ninguna actualización, tiene la última versión instalada del sistema operativo. Cabe mencionar que es muy importante, de extrema vitalidad e importancia, que cuando se esté actualizando, en caso de que tu proyector tenga una actualización, no se desconecte el cable de la energía por nada. Asegúrate de que no se te vaya a ir la luz, de que no se te vaya a desconectar, porque en caso de que se desconecte, puedes dañar el sistema y por lo tanto, como el sistema está dañado, pues ya no va a encender o puede que te encienda pero con fallos. Así que bueno, aquí viene la información que te estoy diciendo. Te digo, si viene una actualización, desde aquí lo puedes hacer en automático. Pero bueno, si no te aparece ninguna actualización y estás experimentando aún fallas después del reinicio de fábrica o del formateo, lo que puedes hacer es directamente irte al acerca aquí en el botón de acerca de la información y vamos a buscar la versión del sistema operativo para nuestro proyector. En mi caso, como lo ven, el modelo es el HY300 y la versión del proyector es esta que tenemos aquí. Lo que podrías hacer es dirigirte a lo que es Google, pones descargar sistema operativo del HY300 Pro para el modelo tal, ¿no? Ya que tengas esta información, vas a descargar el archivo que te dé y lo vas a tener que meter en una memoria USB. ¿Para qué es la memoria USB? Pues bueno, la actualización, como te digo, la vas a hacer manualmente. El archivo que hayas descargado con el sistema operativo lo vas a meter en una memoria USB y esta memoria USB la vamos a ingresar en nuestro proyector. De esta manera va a obtener acceso a lo que son los datos a través pues de esta memoria USB. La conectaríamos y entraríamos a la segunda opción de este menú que te vengo trayendo aquí. Es muy importante que sigas los pasos para que no vayas a causar ningún problema o que se te vaya a briquear o cosas así, ¿no? Vamos a ir a esta segunda opción y aquí te dan más o menos las indicaciones que debes de hacer. El archivo que está dentro de tu memoria USB debe de llevar el nombre que tenemos aquí en pantalla, update.zip, ¿vale? Bueno, la extensión debe de ser un comprimido, por si no... Si ya entiendes un poquito de informática, debe ser un archivo en formato zip que lleve el nombre de update. Debe de estar en la memoria USB, debe de estar en la raíz, o sea, tal cual tú metes la memoria USB en la primera carpeta que te aparezca, ahí lo metes. Y ahora sí, insertas la memoria USB a tu proyector. Como lo ven, este es el segundo paso. La metemos en el puerto USB y le damos en el botón de actualización.
Cabe mencionar que todo este proceso pues es también de vital importancia que no se te llegue a apagar, que no lo llegues a desconectar, que no se mueva la USB durante el proceso de la actualización, porque tiene o puede tener un efecto igual de que se briquee tu proyector, que ya no encienda o que se dañe inclusive un poquito más, ¿no? Pero bueno, ya vino descargado el archivo, ya lo metes a tu USB, metes la USB al proyector, le damos en el botón de actualización y en automático va a empezar a hacer todo el proceso de la actualización. Puede que se reinicie, por así decirlo, o sea que se apague y se encienda, pero pues no hay ningún problema. Y ya, tal cual. De esta manera podríamos solucionar problemas técnicos o problemas del software en tu dispositivo HY300. Son dos formas que te traigo. La primera, pues te digo, es tal cual reiniciar el dispositivo de fábrica, pero si tiene la falla en los archivos del sistema, pues puede que esto no solucione. La segunda, pues es instalar el sistema operativo de nuevo. La primera es en automático, o sea, buscando las actualizaciones en línea, y la segunda pues sería instalarlo manualmente. Si no te funcionó ninguno de estos casos, pues es muy probable que la falla no sea tal cual del software, o sea, de los programas o de las aplicaciones, sino del hardware, o sea, de los componentes. Puede que se haya dañado porque se te cayó, porque venía golpeado o porque venía inclusive con algún defecto de fábrica. De esta manera, pues a lo mejor, por así decirlo, no se te conecta al Wi-Fi o no se te conecta al Bluetooth, etcétera. Pues para esto, pues la única solución sería pues aplicar lo que es la garantía con tu vendedor. Si no tienes garantía ni nada de eso y sabes un poquito del tema, pues puedes abrirlo y checar a ver si algún cable viene desconectado o viene roto, volverlo a poner en su lugar. Y si no tienes ninguna idea de todo esto, pues la última opción que te quedaría sería llevarlo con algún técnico o con alguna persona que le sepa todo este tema para desarmarlo, ver las conexiones, cómo vienen, si se desoldó algún cable, si viene algo roto, reemplazarlo y ver si así se soluciona. Pero bueno, espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Armero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.